La crisis ambiental se ha convertido en uno de los mayores desafíos del siglo XXI, manifestándose a través de fenómenos como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Estas problemáticas no solo amenazan la estabilidad de nuestro entorno natural, sino que también impactan directamente en la salud, la economía y el bienestar de las sociedades. A medida que las actividades humanas continúan alterando los ciclos naturales, la urgencia de abordar estos problemas se vuelve cada vez más evidente, destacando la necesidad de un enfoque integral que contemple tanto la prevención como la mitigación de sus efectos. Los desastres ambientales, que van desde inundaciones y sequías hasta incendios forestales y huracanes, son manifestaciones extremas de esta crisis. Estos eventos no solo causan pérdidas humanas y materiales significativos, sino que también exacerban las desigualdades sociales y económicas, afectando desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. En este contexto, es imperativo desarrollar estrategias de adaptación y resiliencia que permitan a las sociedades enfrentar y recuperarse de estos. Les damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta Creando Conciencia. En esta ocasión nos encontramos con la doctora Mary Frances Rodríguez Van Gor, que actualmente es directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, quien ya nos ha acompañado anteriormente en estos espacios con el tema de Hablemos de riesgos de desastres. Hoy nos vamos a centrar en crisis ambiental. Pero antes de irnos directamente al tema, nos gustaría, y a la audiencia también, que nos comentaras brevemente sobre tu trayectoria en la investigación propiamente de riesgos y eventos naturales. Cuéntanos un poco, por favor. Hola, pues muchas gracias. Me da mucho gusto estar acá compartiendo con ustedes, contigo, con todo tu equipo, pues un programa más, una sesión más para platicar sobre nuestro planeta. Y bueno, pues en realidad, pues estamos inmersos en esta crisis climática. Tenemos un rato en ella, ¿no? Y va dependiendo un poco de cómo nos vamos dando cuenta, ¿no? Yo creo que el primer contacto que tengo yo con esta temática, pues es en la propia carrera, ¿no? En la geografía, que es mi carrera de origen, pues una parte importante es el ambiente, los recursos naturales, y ahí empezamos pues a identificar las cuestiones de la crisis climática. No nos olvidemos que es justamente en los años 80 cuando en una imagen de satélite se aprecia que la capa de ozono en el polo sur ha disminuido en la Antártida de manera significativa. A partir de ahí hay un hueco, ahí se habla del hoyo en la capa de ozono, ¿no? Y ese orificio, esa falta de capa de ozono se va acrecentando con los años en esa década de los 80. Entonces eso llama muchísimo la atención de todo el mundo prácticamente y de quienes nos hemos dedicado a la parte pues ambiental, a la parte geográfica, a la parte del planeta, a la parte de la Tierra. Y también en esa década surge la declaratoria y el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Y que significa, bueno, en ese momento en Río, en esa convención de Río, lo definen como pues la capacidad de la humanidad de sobrevivir, de realizar sus actividades económicas, de sobrevivencia, de vida, sin afectar, sin comprometer la vida de las generaciones por venir. O sea, esto significa que no nos podemos acabar los recursos, que tenemos que planificar nuestro consumo, etcétera. Claro. Y bueno, yo creo que de allá para acá ha sido así todo el tiempo hablar del planeta, hablar del cambio climático, que es como identificamos básicamente a esta crisis ambiental, de saber sobre pues el deshielo, ¿no? De los cascos polares, tanto en la Antártida como especialmente en el Polo Norte. Y bueno, pues yo creo que eso me ha llevado fundamentalmente a acercarme a ese tema, ¿no? Y que finalmente, pues, como lo comenté en el programa pasado, me toca el sismo del 85. Y eso, que bueno, no es que tenga algo que ver exactamente con la crisis ambiental, sino más bien con los desastres,
me ha llevado a dedicarme a estudiar esto de los desastres, de los riesgos. Ujú. Y pues el cambio climático, podríamos decir, esta crisis ambiental, podemos catalogarla como un desastre global, como Claro. un desastre existencial. Hay ahora una nueva categorización. Cuando hablamos de desastres existenciales o de riesgos existenciales, hablamos de esos riesgos o de esos posibles desastres que puedan poner en riesgo la existencia de la humanidad, la existencia de la vida en la Tierra, porque Claro. no hay que olvidarnos que compartimos este planeta con muchas otras especies, con muchas otras vidas, ¿no? Claro. Entonces, a partir de ahí, pues me he dedicado a eso. Pero yo creo que fundamentalmente es el sismo del 85 el que me llama a pensar, a decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo evitar? ¿Qué podemos hacer, ¿no? Para evitar un desastre, para mitigarlo, para reducirlo, para salir pues mejor librados, ¿no? Claro. No perecer de una manera tan fuerte. En esta situación, bueno, ya nos comentas pues, cuál es la motivación que te mueve, ¿no? Para dedicarte a estos temas tan actuales, tan vigentes, y que, bueno, realmente no sabemos cuál es el impacto que en este momento el estar aquí nos va a llevar a deteriorar o mejorar la situación en el planeta con el cambio climático, ¿no? Pero en este sentido, ¿podríamos hablar un poco sobre las principales cosas o causas que han contribuido a esta crisis? Claro. Efectivamente, lo dices con mucha razón, el estar aquí grabando este programa tiene un impacto. Claro, por supuesto. Todo el uso de electrónicos, etcétera, el uso de aparatos, la transmisión, pues el satélite, los satélites, ¿no? Hemos colocado una gran cantidad de cuerpos en la órbita terrestre, muchos satélites por los cuales nos telecomunicamos, tienen un impacto. Las principales causas que se han observado, pues se ha hablado mucho de la industrialización, ¿no? Esta etapa muy industrializada, ¿no? Donde, bueno, ahora los chicos de ahora viven en una situación en la que, bueno, están de moda las granjas, Sí. ¿no? Estas granjas donde los niños van a ver qué es un conejo y qué es una vaca, porque estamos completamente alejados de la naturaleza, ¿no? Sí. Entonces, esta industrialización yo creo que es la primera causa, la más importante, que afecta en todos los niveles, ¿no? Todas las actividades prácticamente que hacemos, todo lo que compramos, Claro. afecta. Y bueno, ahí voy a eso. Por una parte es la industrialización, o sea, los procesos, pero por otra parte es la cantidad de productos que consumimos. O sea, consumimos en exceso, ¿no? Hemos roto todos los niveles de precaución, todas las medidas de austeridad, bueno, simplemente de sensatez, ¿no? Claro. De consumo. Entonces consumimos en gran cantidad, ¿no? Para todos los procesos industriales se requiere el agua. Claro. Y eso pues implica pues un impacto ambiental muy fuerte. El consumo del agua genera un impacto ambiental muy fuerte, porque para todo se requiere agua. De hecho, para esta conversación se está usando hay un impacto a los recursos hídricos. Claro. Pero bueno, hay otros impactos. Pero a los recursos hídricos yo creo que son los impactos más fuertes. Entonces, la industrialización, el consumo, diría yo que las políticas, el manejo de los recursos naturales, porque ahí están, desde el simple concepto que decimos, recursos naturales es todo lo que hay en la naturaleza que podemos usar. Hasta los dividimos. Hay varias divisiones, ¿no? Renovables, no renovables. Y ahora vemos que prácticamente nada es renovable. Sí. La renovación tiene también un límite. Pero luego hay otra clasificación que nos habla de potenciales. Y esos son los que algún día vamos a poder usar. No sé cuándo, porque ya no sé qué planeta vamos a tener. Pero eso nos lleva a pensar que el planeta es pues inacabable, es infinito. Y las fronteras, verdaderamente que las fronteras del impacto que tenemos han sobrepasado ya nuestro planeta, ¿no? Los límites del planeta. O sea, sí o sí tenemos que reducirlos. Entonces, yo creo que esas son fundamentalmente, diríamos, 3 razones fundamentales
que es la industrialización, los patrones de consumo y la falta de conciencia, Sí, digamos. esto que acabas de comentar me recuerda mucho una clase que di hace mucho tiempo sobre la obsolescencia programada, ¿no? Cómo, y lo mencionas tú muy bien en esto que nos comentas, que utilizamos más de lo que tenemos, o sea, e incluso la adquisición de ropa, o sea, la industria textil, y en esta clase que impartí hace muchos años, hay un video muy interesante que lo pueden buscar en internet que se llama precisamente obsolescencia programada. Y ahí nos dice una frase que me quedó grabada, y es que en la naturaleza todo se reutiliza, ¿no? Sin embargo, el ser humano termina de utilizar esto, lo bota, se vuelve basura, se vuelve contaminantes. Sí. Y decía, no, en la naturaleza un árbol, cuando se caen sus hojas, se convierte en humus y ya se convierten en nutrientes para la tierra. Y en la naturaleza todo se recicla, pero llega la intervención del hombre y entonces entra en otra dinámica, Sí. en donde precisamente son los efectos que estamos viviendo actualmente. Y no hay una conciencia. No quisiera ser tan absolutista y decir que no hay una conciencia. Creo que sí la hay, pero todavía no ha llegado a la mayoría de la población donde decir, a ver, si yo utilizo estos recursos, más adelante los voy a necesitar y no van a existir. Sí. Y creo que por allí va esto, realmente de despertar la conciencia y de tener esa intuición de decir, o sea, lo necesito. Realmente necesito el último dispositivo electrónico, necesito tener las últimas tenis más costosos, o realmente es una moda, o realmente. Y viene otro concepto que también trabajamos mucho en sociología, que es esto de la pseudoconcreción, ¿no? Vivimos en un mundo de apariencias donde nos dejamos llevar por ahora los influencers, que son los que nos van dictando. Ya antes era la publicidad, que todavía sigue, pero lo que vemos en televisión, los productos que nos quieren vender, el estatus que quieren que la gente en su inconsciente, por adquirir un producto, tiene acceso o no, ¿no? Entonces este concepto de la pseudoconcreción que habla Karel Kosik, mediados de los 70s, donde habla precisamente de una sociedad que realmente no es concreta. Vivimos en este mundo de la apariencia, donde queremos aparentar algo que no es, y realmente también nos lleva precisamente a gastar más recursos, no solamente económicos, sino también recursos de todos los sentidos, para poder lograr ese estatus que está simplemente en el imaginario de la población, ¿no? Y hacia allá creo que tendríamos que despertar desde la escuela, también trabajar esto y ver que si seguimos actuando de la misma forma que lo estamos haciendo, pues nos vamos a quedar sin planeta, no vamos a tener dónde vivir, y realmente el único hasta el momento lugar habitable para el ser humano es la Tierra. Sí. Y entonces este impacto que tienen todos estos elementos que entran en la sociedad y que tienen una articulación más para determinar cómo actúa o no cierto grupo social, nos lleva entonces a ver cuál es el impacto de los desastres naturales en las comunidades vulnerables. Porque si bien es cierto, hablamos de un grupo que a lo mejor tiene acceso a ciertas condiciones de calidad de vida, existen grupos vulnerables que no cuentan con esas mismas condiciones. Y entonces, ¿cuáles son estas estrategias que pueden mitigar esos efectos? ¿Cómo podemos identificar, bueno, este impacto que tienen los desastres naturales en las comunidades vulnerables? Pues mira, has tocado un punto fundamental, yo creo, esta parte de la conciencia. A ver, no necesitamos todo eso, no necesitamos. Yo tengo unos recuerdos anteriores a los tuyos, por supuesto, pero no necesitábamos el celular. Claro. Definitivamente no lo necesitábamos. Se ha hecho una moda, como bien lo dijiste, de consumo, de necesidades falsas, creadas, y que son sociales, ¿no? Son necesidades sociales. Pero hay que valorar, ¿no? Hay que valorar qué tanto perseguimos ese estatus social de reivindicación, de visualización, a lo que en realidad necesitamos, ¿no? Y de verdad no se trata de vivir como monjes, ¿no? No se trata de eso. No estamos hablando de eso, sino de ser conscientes, de ser congruentes, ¿no? Y la conciencia creo que no la hemos desarrollado. Porque sí tenemos información, eso definitivamente, cada vez tenemos más información, ¿no? Ahora, luego tenemos mucha información distorsionada. Yo no daba crédito que hay una gran cantidad de personas que creen
que la Tierra es plana, ¿no? Que las vacunas te dan 1000 cosas, que te iban a poner un chip con la vacuna del COVID, ¿no? Sí. Y yo decía, bueno, pero el chip, ¿para qué? ¿Para qué nos van a poner un chip? No, pues para que hagas lo que ellos quieren. Pues ese ya nos lo pusieron. Ese ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, sí. ¿no? Entonces no hace falta ningún chip de ese estilo, ¿no? Y para que la conciencia se dé, para que digamos, hay conciencia, necesitamos cambiar cosas. Eso es el nivel de sí tener la conciencia. Lo otro es tal vez un primer nivel, una aproximación a la conciencia, pero hasta que no hacemos algo, no tenemos realmente la conciencia. Entonces yo creo que sí falta no solo la información, sino también ir hacia la acción, ir hacia algún cambio, porque esto que dices, las comunidades vulnerables, ¿qué es lo que nos lleva a mitigar? Pues esa conciencia, ¿no? Mira, yo lo veo mucho con las cuestiones de los riesgos hidrometeorológicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya hay muchas inundaciones, las comunidades, por ejemplo, en Guerrero, ¿cuáles son las comunidades pues, más vulnerables ante la entrada de un huracán? Pues las zonas de la sierra, que son comunidades que fácilmente se quedan incomunicadas, que sus viviendas son, pues fácilmente pues, caen en un deslave, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay comunidades que también tienen problemas económicos, claro. Pero que estudian el fenómeno, que tienen esa conciencia de que viven en una zona con ciertas características y tienen, número uno, pues alguna estrategia vecinal y número dos, comunicación o contacto con la parte gubernamental. Es decir, buscan implementar porque a nivel nacional, todos los municipios deben de tener una estrategia de riesgos. Claro. Pero, y a veces no la comunican adecuadamente, porque los problemas de comunicación son genialmente importantes. Pero entonces, si una población tiene esa conciencia de estar en comunicación con su autoridad y buscar la estrategia y retroalimentarla, porque a veces las estrategias se hacen pues no en los zapatos de quien lo vive exactamente, y quien lo ha vivido puede retroalimentar esa estrategia, ¿no? Que se llaman pues estrategias participativas. Vamos a quedarnos con esta idea y con este tema muy interesante sobre estrategias participativas y regresamos en un momento. Estamos de vuelta con esta interesante plática aquí con Frances. Realmente con toda la experiencia y pues tu trayectoria nos has dejado impresionado con todo el abordaje que le das a este tema, y precisamente en el capítulo de hoy que hablamos sobre crisis ambiental. Para darle continuación a esta interesante plática, me gustaría que habláramos un poco si consideras que hay alguna relación entre el deterioro ambiental y el aumento en la frecuencia o intensidad de los eventos naturales. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues absolutamente. Hay una relación muy fuerte entre el deterioro ambiental y el aumento, la intensidad de los eventos naturales que pueden entonces, cuando un evento natural o social tiene una cierta intensidad, pues es más intenso, tiene una cierta frecuencia y tiene una cierta pues influencia de peligro, de riesgo, se convierten en peligros justamente. Claro. Entonces, el deterioro ambiental convierte muchos de los fenómenos naturales en peligros naturales, ¿no? Y bueno, se ha visto una relación muy fuerte entre la deforestación, por ejemplo, el consumo de agua, porque esto que hablábamos hace ratito de que, bueno, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero se transforma sucia.
Claro. ¿no? Entonces no la transformamos en limpia. Y también el reciclaje del que hablábamos no es tan mágico como lo pensamos. De hecho, reciclar, o sea, están las 3 R, ¿no? Reciclar, reusar, y finalmente reciclar significa volver a usar. Y eso pasa por un proceso industrial. Claro. Reusar es cuando no pasa por un proceso industrial. Cuando yo reuso muchas veces, por cierto, preciosa taza que me están obsequiando, un objeto lo estoy reusando, pero la otra R, la más importante de las 3 R's, es la de reducir. Claro. Entonces, reducir el consumo es lo que realmente nos va a aportar para mitigar este deterioro ambiental. Y pues se ha visto que los huracanes ya estaban a cambiar la clasificación de huracanes. Okay. Están ya buscando cómo la van a cambiar, porque esa Saffir-Simpson, que pues lo que mide es la velocidad del movimiento de la masa en sí misma y la velocidad de trayectoria. Ahora están buscando, que es del 1 al 5, ahora van a buscar otra categorización y van a incluir la cantidad de agua que lleva, ¿no? Que transporta. ¿Y por qué? Porque ya se habla de mega huracanes, ¿no? Y esto tiene que ver definitivamente con el cambio climático y tiene que ver con la crisis ambiental. Así es que, por ejemplo, la desertificación, ¿no? Esto de que hay zonas, el desierto del Sahara, los desiertos han crecido significativamente en los últimos años y eso modifica todas las condiciones climáticas de la Tierra, ¿no? Aquí tal vez podemos hacer la diferencia entre clima y estado del tiempo, que el clima es esas condiciones de temperatura, humedad, precipitación que tiene una región y puede cambiar. Es grave cuando cambia porque se supone que el clima es algo más estable. Claro. Las condiciones del estado del tiempo son las que cambian día a día. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de que esas condiciones generales están cambiando. Lo vimos el año pasado, este año, pero el año pasado que superamos todas las crisis, todas las estadísticas de temperatura al alza, ¿no? De calor, etcétera, ¿no? Y las precipitaciones son intensísimas, ¿no? El año pasado fueron muy intensas y este año también están siendo intensas. Y esto nos ha llevado a un aumento en la intensidad de los huracanes, un aumento en la intensidad de las precipitaciones, un aumento en las inundaciones, especialmente los fenómenos hidrometeorológicos han aumentado de manera significativa en las últimas décadas por la crisis ambiental, por la deforestación, por el mal manejo de los recursos naturales, ¿no? Claro. Vamos a la siguiente pregunta y tiene mucha relación con lo que acabas de hablar, ¿no? Si cambiamos estas prácticas y nos movemos más a un papel en donde se incentive la reforestación, ¿no? Donde haya un trabajo más intenso en la conservación del agua o en la protección de los ecosistemas, en la prevención de los desastres naturales, ¿habría un cambio? Sí, por supuesto, definitivamente. Si conserváramos más los ecosistemas, habría un cambio. Lo que se ha previsto, los escenarios, bueno, luego suelen ser muy fuertes. Ese es esto que te decía de la comunicación, que es extremadamente importante, porque la gente tenemos información. Sabemos que hay escenarios terribles, ¿no? Pero no sabemos cómo procesarlos. Claro. Entonces ahí y eso nos hace que tengamos, pues, menos acción, ¿no? Lo sentimos como algo que nos rebasa y entonces no hacemos nada al respecto. Y bueno, esos escenarios, sí, por ejemplo, para el 2050 se prevé que pues casi 5.700 millones de personas vamos a vivir en una zona donde va a faltar el agua un mes al año. A diferencia de lo que es ahorita, que son 3.600 millones, ¿no? Entonces sí va a aumentar significativamente en estos 25 años. ¿Y cómo ha aumentado? Hemos aumentado la presencia de desastres hidrometeorológicos asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Ha aumentado en el último quinquenio un 23% con respecto al quinquenio anterior. Y si nos vamos pues más atrás, si la curva es
la curva de desastres va así a la par de la curva de la población en ascenso, que va, pues también es una curva de impacto ambiental, ¿no? Y dicen los especialistas de cambio climático que si todos, pues los acuerdos de París, etcétera, si todos nos aplicamos a llevarlos a cabo, a reducir las emisiones, lo que podemos hacer es desacelerar el cambio climático, no detenerlo, desacelerarlo. Y ahí tan importante la presencia y la interacción del medio ambiente con el ser humano, ¿no? Exacto. Y en esta plática me gustaría que habláramos un poco sobre qué tan importante es incorporar estos criterios ambientales en la prevención de riesgo y en la planificación de las ciudades y las comunidades. ¿Cómo consideras que se deben implementar estos criterios ambientales? Bueno, yo creo que sí es fundamental. Cada vez más tenemos criterios ambientales en la planificación o en la planeación territorial. Sabemos que cómo se han asentado tradicionalmente las comunidades, pues donde hay un río, donde la tierra es fértil, donde no me molestan, etcétera. Mucho está asociado pues a los cuerpos de agua, al mar, a las costas, los grandes puertos, a las zonas de influencia de los ríos. O de los volcanes, ¿no? Porque son suelos más fértiles. Entonces, así ya está organizado de manera económica, digámoslo de alguna manera. Y ahora hay un esfuerzo, cada vez más, hay un esfuerzo en los últimos 50 años, porque se incorporen criterios ambientales en la planificación territorial, en esto que le llamamos ordenamiento o reordenamiento territorial. Y pues es muy importante porque hace rato hablábamos de Acapulco. Sí. Estas zonas que son pues más vulnerables, que son las que están en la costa, no solo por las características de las viviendas, sino también por el lugar donde están asentados. ¿Qué se ha hecho en esta zona de Guerrero? Se ha planificado con base en el turismo, no con criterios ambientales. Exacto. Entonces, aunque no lo creas, se llega a modificar el cauce de un río, porque llega la constructora y dice, no, por aquí queda perfecto porque conecta con la carretera no sé qué y este complejo va y aquí vamos a construir tal hotel o tal asentamiento urbano. Lo conectan, aplanan, pues ¿qué crees? Que cada entre 10, 15, 20, 25 años hay un ciclo climático, hay un ciclo hidrometeorológico. Y entonces el cauce vuelve a tomar su territorio. Y entonces todas esas zonas, muchas veces son zonas recientes, mejor construidas. No te estoy hablando de que la diferencia entre una choza y un departamento. Muchas veces son departamentos o son casas más como de mejor manera construidas, más fuertes, y se las lleva el río, se las lleva la corriente, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay planificación con criterios ecológicos. Claro. Entonces, en la medida en que tuviéramos esa planeación, pero esa planeación pues implica muchas cosas. Implica no tener tanto asfalto, por ejemplo, ¿no? Que haya materiales que permitan pues la recarga del manto acuífero, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, pues cuánto se habla de que la zona del centro se está hundiendo, ¿no? Por ahí están las mediciones. ¿Por qué? Porque pues toda la zona del norte, del centro y del este de la ciudad, estamos asentados en zona de subsuelo lacustre. Y ese subsuelo lacustre pues nunca ha tenido esas construcciones, esos criterios ambientales. En unas ciudades tan grandes como la nuestra, los criterios ambientales están muy orientados hacia que no se talen árboles y hacia que el consumo de agua se reduzca. Entonces, que se utilicen, como que sea eficiente el consumo de energía y de agua, ¿no? Pero en zonas donde la ciudad no es tan grande, tiene tanto tiempo, se pueden establecer otro tipo de criterios ambientales, ¿no? Permitir la infiltración de agua, reforestar, pero reforestar de manera adecuada, o sea, de manera real. Reforestar no significa sembrar árboles, significa sembrarlos y cuidarlos. Eso es reforestar. Y muchas veces lo que vemos es que se siembran árboles
Se habla de reforestación, pero no se cuidan estos árboles, ¿no? Por ahí alguna vez escuché al doctor Sarucán decir que la Ciudad de México es la ciudad donde más árboles se siembran y más árboles se mueren, ¿no? Sí. Entonces es importante ese concepto de la reforestación, llevarlo a cabo. Y bueno, cada vez más tenemos pues leyes que nos llevan a pensar y a incluir estos pues criterios ambientales en nuestros asentamientos. Sí, yo también estoy viendo un documental y creo que en Japón, a ver, no tengo la información como tal, pero esto de la pavimentación de las calles ya las están haciendo para que se pueda filtrar el agua. Exacto. Y eso reduce en gran medida pues un posible desastre, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que también las políticas, y bueno, a lo mejor vemos un poco más adelante este tema, es importante establecer políticas que realmente sí estén adecuadas al contexto donde se está desarrollando esa situación, ¿no? Uh-huh. Y para antes de irnos de este bloque, me gustaría aclararnos un poquito cómo influye el cambio climático en la frecuencia, ¿no? En la frecuencia y en la intensidad de los desastres ambientales. Pues esto que hablábamos un poquito sobre que hay más presencia de huracanes, o sea, hay más frecuencia de huracanes, pero también hay una mayor intensidad de los huracanes, ¿no? Uh-huh. Cuando antes que los huracanes que más fuertes, aunque la escala va hasta el 5, uh-huh. Los más fuertes, bueno, hablamos de los años 90, por ejemplo, de principios de siglo, el Pauline, categoría 3, ¿no? Uh-huh. Ahora tenemos los categorías 5 como de mucha mayor frecuencia, como que difícilmente teníamos un huracán 5. Ahora ya tenemos 5. Uh-huh. Y esto que te decía yo hace un rato, se está buscando cambiar modificar, adecuar esta categoría Saffir-Simpson. Uh-huh. No solamente en la gradación, sino también en la consideración de la cantidad de agua que traen, porque de eso depende mucho pues la cantidad de desastres que se generan, ¿no? La cantidad de daños, el impacto que se genera. Uh-huh. Entonces, pues es algo que se está haciendo, ¿no? Y que tiene que ver justamente por eso. El cambio también de temperaturas, uh-huh. El aumento de la temperatura global, uh-huh. Todo eso tiene que ver con la deforestación, con la desertificación. Esto que te decía, que todas las zonas desérticas han aumentado. Uh-huh. Ese desierto que está entre México y Estados Unidos ha crecido significativamente en los últimos 10, 15 años, uh-huh. Porque también se ha acelerado la desertificación, ¿no? De hecho, el 17 de junio de cada año uh-huh. Se celebra el Día Mundial contra la Desertificación. Okay. Y se busca que a todos los niveles, esto que decías que es muy importante, no solo a nivel planeación gubernamental, sino también a nivel local, comunitario, uh-huh. Etcétera, todos trabajemos para mitigar la desertificación de una o de otra manera, ¿no? Claro. Sí, y yo recuerdo cuando estaba más pequeño que mi abuelita decía, no es que el desierto crece, ¿no? El desierto crece. Sí, crece. Sin embargo, yo creo que con las condiciones y todo lo que ha habido con el cambio climático, ahora es más palpable, o sea, claro. Es como mucho más observable ver que definitivamente sí está creciendo y también nos volvemos a ese concepto del inicio, ¿no? La conciencia, crear conciencia uh-huh. Para cómo nuestras acciones pueden cambiar o mitigar de manera que no sea tan brusco el cambio, ¿no? En uh-huh. Términos de todo lo que estamos haciendo nosotros para que, si vivimos en este planeta, por lo menos tener una convivencia sana y que podamos conservar estos recursos que necesitamos para vivir, ¿no? Claro. Muy bien, vámonos a un pequeño corte y regresamos en un momento. Recuerden que tenemos nuestras redes y pues ahí pueden tener, si tienen preguntas, pueden dejarnos información para nuestros siguientes programas. Estamos de vuelta con ese interesante tema
crisis ambiental, hablando con Frances de la Facultad de Filosofía y Letras, la directora de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, ya estamos en el último bloque. Creo que ha sido una plática muy interesante y que nos va a quedar grabada porque pues es también nuestra huella de lo que estamos haciendo en este planeta, ¿no? Vamos a continuar con estas preguntas y bueno, desde la vida cotidiana, ¿no? Las personas, ¿qué pueden hacer para contribuir a la reducción de riesgos ante peligros por eventos naturales? Bueno, fíjate que es muy importante porque esta consideración, porque muchas veces tenemos la idea de que no está en nuestro poder hacer nada, ¿no? Uh-huh. Que nosotros, bueno, es una forma también, la percepción del riesgo, la percepción de la conciencia. Uh-huh. Decimos, no, es que la culpa la tiene tal o cual empresa, uh-huh, tal o cual gobierno, tal o cual política. Y difícilmente nos percatamos o no queremos percatarnos de que somos parte de ese gobierno, de esa política o somos consumidores de esa empresa, ¿no? Claro. Fuertes consumidores de las empresas, ¿no? Entonces, yo creo que elementos pues importantes o acciones concretas que podemos hacer desde la población es definitivamente tener menos objetos, ¿no? Comprar menos objetos, sí pensar un poco más, esto que nos dicen desde niños los padres, los abuelos, no hagas caso de todo lo que te digan, ¿no? Uh-huh. O sea, piensa antes de actuar, ten tu propia pues opinión de las cosas. Esto nos lleva pues a decir, bueno, a ver, no necesito tal celular, no necesito uh-huh, tal cosa, o sí, pero lo voy a cuidar mucho, qué sé yo. Ese uh-huh, tipo de estrategias son importantes, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Por ahí nos lo han dicho muchas veces, ¿no? Desde la cotidianidad. Reducir el consumo, eso uh-huh, es lo más importante, ¿no? Uh-huh. De las 3 R's, pensar en la más importante, en la de reducir, uh-huh, reducir nuestro consumo, reducir nuestra producción de basura, claro, ¿no? Tratar de comprar cosas lo menos empaquetadas que se puedan, no consumir nada, no permitir que te den nada en unicel, uh-huh, ¿no? Nosotros en Filosofía y Letra tenemos esta política de libre de unicel, uh-huh, Filos libre de unicel, uh-huh, que está relacionada con ello. Bueno, el consumo de carne. Fíjate que ese es un elemento fundamental. El consumo de carne se ha visto que es de las acciones humanas que más dañan al planeta. Uh-huh. La primera razón es porque se requiere una cantidad de agua impresionante para la producción de la carne, ¿no? Para la alimentación uh-huh, de los animales y luego para la propia producción de la carne y el transporte hasta que llega a donde tú la compras, ¿no? Claro. Es una cadena que utiliza muchísima agua. Y los animales también utilizan, bueno, pues muchísima extensión territorial y también degradan el suelo, degradan el ambiente, ¿no? Por ahí había un documental que se llama La sal de la tierra. Y bueno, habla de varias cosas pues ambientales, es fuerte, y una de ellas es que hay unas grandes extensiones en Brasil que ya no crece para nada ni agricultura ni vegetación. Uh-huh. ¿Y cuál es la razón? Pues el paso de los animales, ¿no? Uh-huh. Que han compactado el suelo. Y el consumo de carne es muy fuerte. Yo creo que ya no te tocó, pero cuando yo era chica me acuerdo que decían lo mejor es que consumas carne 2 o 3 veces a la semana. Ahora consumimos carne todos los días y luego en todos los alimentos, ¿no? Sí. En la mañana, en la comida, en la cena, en todos los alimentos queremos comer carne, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 se consumía como 20 kilogramos de carne anual cada persona. En 2023 consumimos 80 kilogramos de carne. Entonces, reducir el consumo de carne. Esa es una estrategia importante, reducir el consumo y tomar conciencia. Ahora sí que esta eslogan, esta sí, frase, creando conciencia, yo creo que es la que nos tiene que llevar a pensar, a darnos cuenta de qué somos, qué lugar ocupamos en el planeta, porque
esto de la crisis ambiental lo pensamos como cambio climático, aumento de temperaturas, aumento de lluvia, aumento de deforestación, ¿no? Pero también tiene que ver con esto que te decía yo por ahí al principio, el cómo conceptualizamos a los elementos de la naturaleza. Claro. ¿Por qué consideramos todo ser vivo como recurso natural? Lo cual es absurdo. Y que tiene que ver con la falta de conciencia. No nos damos cuenta que no somos la única especie. Exacto. Que estamos compartiendo el planeta y que, mira, yo he analizado mucho sobre la vulnerabilidad, esta condición que tenemos de resistir mejor un evento de desastre o no. Y las poblaciones, hay un elemento de vulnerabilidad fuerte, que es social, que es el maltrato a los animales. Es esta crueldad con los animales, esta indiferencia, porque no es que vayas y le quieras hacer algo, pero es que dejas pasar, es que crees que no sienten nada, es que pues así son las cosas, es que así son los juegos, así son las competencias, lo que tú quieras. Hace sociedades más vulnerables. Es muy interesante, ¿no? Y entonces pues esa conciencia yo creo que tiene que ver de manera muy importante. Yo diría, si queremos una acción comunitaria, creemos conciencia, ¿no? Claro. Tomemos conciencia, actuemos en consecuencia. Creo que sería lo más fuerte. Muy bien. Que no es fácil. Los invitamos también a ver el capítulo de educación alimentaria, que también ya tratamos aquí en este programa, también con expertos, hablando precisamente de estas implicaciones, ¿no? Ahora hablemos un poquito de las políticas públicas, ¿no? Para la prevención de la gestión y crisis ambiental, ¿no? Y los desastres naturales. ¿Crees que las políticas actuales están acorde a la realidad que se está viviendo en las comunidades? ¿O en términos generales? Es una pregunta muy difícil porque se han hecho muchas cosas. Se han hecho y se van adaptando, ¿no? Yo creo que algo muy importante que se hizo desde la parte gubernamental, que no se originó desde las políticas públicas, pero sino desde los científicos. En la cantidad de personas que mueren en una erupción volcánica son muy pocas. Okay. O sea, hablamos de un 2% de todos los que se mueren por algún desastre asociado a algún fenómeno natural. El 2% está asociado a alguna erupción volcánica. Que se mueran 1,000 personas en una erupción volcánica, no, ya lo pone en la tabla de las más peligrosas del mundo, ¿no? En todo el siglo XX, bueno, y lo que va del XXI, o sea, en 125 años, solo 10 erupciones volcánicas están catalogadas en más de 1,000 muertos. ¿Por qué? Porque los volcanes avisan mucho. Pero en 1985, claro, aquí nosotros tenemos la ciudad, el cielo se había caído sobre nuestras cabezas, entonces no teníamos, ahora sí que ojos para ninguna otra cosa, pero en noviembre del 85 hace erupción en Colombia el Nevado del Ruiz y mueren 30,000 personas. Eso genera en los científicos, en los geofísicos, una consternación terrible. Claro. Dicen, ¿cómo? Lo tenemos monitoreado, tenemos plan de contingencia, teníamos mapa de peligros. No, ¿por qué se murió la gente, no? Y eso tiene que ver con las políticas públicas. Entonces, a partir de ahí se hace un movimiento muy fuerte de políticas públicas en relación a este tema de la prevención de desastres. Y pues lo primero que surge es esta conceptualización. Que es un peligro, que es un fenómeno natural, que es un riesgo, que es un desastre. Y se han hecho muchas cosas, pero al ritmo está difícil. Es que el planeta va... Llevamos más velocidad en lo que destruimos que en lo que mitigamos. Pero se han hecho muchas cosas. Hay muchas leyes que están trabajando en ello. Muy bien, y también les recordamos a la población, a nuestra población sí que nos escucha, que también tenemos un programa sobre riesgos volcánicos y también lo pueden revisar, ¿no? Para profundizar más sobre este tema, ¿no? Claro. Y sí, definitivamente creo que las políticas pues van a ir acorde a la situación en particular que se esté viendo afectada, ¿no? Sí. Hemos venido trabajando a lo largo de este programa un concepto que, bueno, ya tú lo mencionaste en tu última intervención, que es sobre la conciencia, ¿no? Y consideras que la falta de conciencia ciudadana puede afectar o puede de alguna forma intervenir en la relación del cambio climático y el aumento de los eventos naturales.
de lo que está haciendo el hombre, claro ¿no? sí. No sé, cuéntanos tus impresiones sobre esto. Sí, bueno, yo sí creo que la conciencia, la falta de conocimiento y de conciencia, porque la conciencia es ese conocimiento, Sí. pero de una manera proactiva, ¿no? Sí. De una manera como, no solo me quedo con el conocimiento, sino qué significa. Necesariamente cuando tienes conciencia, cuando ese conocimiento pasa por tu conciencia, necesariamente empiezas a modificar cosas, ¿no? Y si hablas de la conciencia ciudadana, pero por supuesto. Hay 3 grandes poderes en el mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Obviamente nuestros gobiernos y obviamente lo que siempre pensamos que es pues quien tiene el capital, el dinero, pero también la población. ¿Somos los millones que hacemos ricos a esta empresa o no? ¿Somos los millones que nos comemos los embutidos que nos venden o no? Entonces, sí, yo creo que es un factor fundamental la conciencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que, bueno, de alguna forma lo que estamos haciendo aquí es docencia, ¿no? Sí. Y tratar de que la población despierte esa curiosidad por saber, bueno, si dejo la llave del grifo abierto, en algún momento el agua se va a acabar, ¿no? Claro, y no voy a poder. Claro. Pero más allá de eso, porque nos queda como en el ideal, ¿no? Y por eso realizamos este tipo de programas donde queremos llevarle a la población esta información, porque una cosa es la información, tú lo dices muy bien, pero para que esa información se convierta en un conocimiento, pues tiene que pasar por un proceso de conciencia para que diga, bueno, si estoy consumiendo mucha agua, pues en algún momento se va a acabar. Pero, ¿qué más allá de la población o cómo nosotros desde la academia podemos decir, oye, date cuenta, ahora sí que date cuenta, ¿no? Si seguimos actuando de la forma que lo estamos haciendo, nos vamos a acabar los recursos. Si seguimos sin esta posibilidad de despertar nuestra conciencia, pues el día de mañana, ¿qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Entonces, ¿cómo desde la academia sabemos que se hace mucha investigación, desde la ciencia se hace mucha investigación para refutar o para ampliar el conocimiento o la creación de un conocimiento, pero ¿qué más podemos hacer? No sé, en tu experiencia con tus alumnos o en tu experiencia desde la parte administrativa, ¿cómo podemos tal vez llevar ese mensaje más allá y que realmente lo puedan ver? Si lo ven desde su celular, bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pues tenemos que ser muy dinámicos. Y yo creo que no basta. Algo que hacemos mucho en la academia es hacer escenarios pues de los problemas, ¿no? Y entonces para trabajar en cómo reducir esos escenarios, ¿no? Y tal vez pues presentamos la información muy en ese estilo de escenarios y creo yo que algo importante es que la presentáramos de una manera como el escenario pero con alguna alternativa, ¿no? Como que presentar estas alternativas. Y bueno, pues parte de esas alternativas es que vivimos en una sociedad, esto del consumismo no solo es comprar cosas, también incorpora o también pasa por el individualismo. Claro. Es muy fuerte, ¿no? Yo recuerdo hace unos pocos años, unos 5 o 6 años, antes de la pandemia, decían unos amigos que no tenían hijos, no, yo voy al súper en la noche porque no me quiero encontrar niños. Y el otro día fui y había un señor con un niño, qué barbaridad, cómo se atreven. Y yo digo, wow, es una gran intolerancia, un gran individualismo, ¿no? Sí. Porque ahora sí que los niños pues sí serán del señor que los llevó, pero los niños son de todos, ¿no? Sí. Tenemos una responsabilidad con toda la infancia, ¿no? Claro. Entonces, pues creo yo que esa es una de las razones fuertes, ¿no? Independientemente de en qué creamos, cuáles sean nuestros pues conceptos pues mitológicos o religiosos. Exactamente. Sí, yo creo que parte de la conciencia es darnos cuenta de qué somos, de qué hacemos, de cómo es que no nos va a venir a salvar nadie de lo que ya estamos viviendo, ¿no? Y de lo que pues pueden vivir las generaciones que siguen, ¿no? Entonces, pero sí, yo creo que parte importante es la comunicación. Vuelvo a la comunicación. Tenemos que comunicar de otra manera. Sí. Y pues ahora sí que nos ha ganado
pues las empresas. Sí. Entonces los chicos ahora no quieren ver algo que dure más de 30 segundos, Sí. de 2 minutos. Sí. Entonces, pues, ¿qué hacer al respecto? Pues un poco ir en ese sentido, ¿no? Un poco ir trabajando en ser más creativos para presentar la información y siempre con esas alternativas que les digan, bueno, las cosas están así, pero yo puedo hacer esto por acá, ¿no? Sí. Sí, definitivamente. Bueno, mencionas algo y creo que también un parteagua ha sido la pandemia. Sí. ¿Cómo nos comportábamos antes de la pandemia y ahora durante el periodo de pandemia se movieron muchas cosas? Sí. A nivel individual y a nivel colectivo. Y creo que también el regresar a la normalidad, porque digo, yo creo que ya estamos en la normalidad, también nos ha llevado a incorporar otro tipo de acciones que durante la pandemia también nos atravesaron. Y efectivamente, esta individualidad en donde no somos tolerantes o no somos o no tenemos la apertura para respetar la opinión o la decisión del otro, también es importante que reflexionemos, que haya una práctica de autorreflexión en términos de, a ver, si yo decidí no tener hijos y ser individual, también tengo que respetar que vivimos en una sociedad. Claro. Y claro. tenemos que respetar la opinión del otro, claro, tenemos que, claro. Pues, si no compartirla, por lo menos respetarla, ¿no? Claro. Y bueno, yo creo que realmente este programa ha sido muy enriquecedor, y no solamente desde la parte académica, de la parte de investigación, sino esta parte que nos ha atravesado, y creo que ha sido inconscientemente este concepto de conciencia que le tenemos incorporado en el programa, pero que yo creo que ha estado presente en todo el programa. Sí. Sí, ya para terminar, si pudieras darle un mensaje a las nuevas generaciones, ¿no? Respecto al cuidado del planeta y la prevención de riesgo, ¿cuál sería? Pues mira, yo diría que el más importante sería tomemos conciencia de quiénes somos. Un ejercicio de estar con nosotros mismos, un poco salirnos tantito de toda este vorágine social en la que estamos en la escuela, etcétera, nuestras familias, salirnos tantito como que pensar, hacer este ejercicio de autorreflexión y pues tomar conciencia, no maltratar animales, tratar de cuidar la vida, tratar de cuidar la vida propia, empezando por nosotros mismos, pero también por todo lo que nos rodea, ¿no? Respetar a los demás, respetar las otras formas de vida. Yo creo que ser agradecidos. Ser agradecidos es una buena forma de vida, ¿no? Que nos da pues la conciencia de saber que solamente somos una especie más en el planeta, ¿no? Pues muchísimas gracias. Ahorita tu última palabra me recordaron un sociólogo, Alan Turing, donde él habla sobre el individuo, el ciudadano y el sujeto. Yo creo que tendríamos que ir hacia la formación de esos sujetos. Nos vemos en la próxima y seguimos en contacto. Muchas gracias. Gracias.